¿Qué tal? Buenos días, bienvenido otra vez a este servicio en línea. Qué gusto que podamos ahí disfrutar de la presencia de Dios. Espíritu Santo, gracias por otro domingo más, Señor. Gracias porque tú sigues en control. Gracias porque no hay nada que se te escape. Gracias porque tú sigues siendo Dios. Papá, te amamos, te bendecimos y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los cielos y la tierra, bendecida Jehová, y dad gloria a su nombre. Bendecida Jehová y exaltad su alma mía, Jehová, mi ser, solo te quiere adorar. Bendícele, bendice alma mía, Jehová, bendice alma mía. Solo te quiero adorar. Bendice alma mía, Jehová. Bendice alma mía, Jehová. Mi ser. De los cielos, aleluya, al que vive y reina, aleluya, aleluya. Canta aleluya al Dios de los cielos, aleluya, al que vive y reina, aleluya, aleluya. Canta aleluya al Dios de los cielos, aleluya.
los cielos, aleluya. Al que vive y reina, aleluya. Aleluya. Canta aleluya al Dios de los cielos, aleluya. Al que vive y reina, aleluya. Aleluya. Los hijos te cantamos, aleluya. Canta aleluya al Dios de los cielos, aleluya. Al que vive y reina, aleluya. Aleluya. Bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová. Mi ser solo te quiere adorar. Bendice alma mía. Bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová. Mi ser solo te quiere Hola, ¿cómo estás? Qué bendición una vez más estar transmitiendo directo a tu casa. Ahí en donde tú estás, estamos trayendo este mensaje de Dios para tu vida. En este tiempo donde estamos empezando a oír, gracias a Dios, por los méritos de Cristo, buenas noticias en función de que podemos comenzar a planear el regreso a casa. Y vamos a estar durante los siguientes días, durante las siguientes semanas, dándote instrucciones precisas de cómo va a ser el regreso a casa. No queremos correr, queremos tener las decisiones correctas, tomar las decisiones correctas en Cristo, con la guianza correcta en Cristo, pero también nos movemos sin miedo, nos movemos con la seguridad de saber que es Dios quien nos cuida, nos movemos con la seguridad de saber que es Dios quien nos da sabiduría, nos movemos con la seguridad de saber que es Dios quien nos protege en persona, como así lo prometió, que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y en este sentir, arrancamos esta semana con Minutos que Transforman, hablando de pronto vamos a regresar a casa, de que casa de oración tiene un lugar para ti, de que qué importante es poder regresar juntos como iglesia, qué importante es que podamos una vez más reunirnos, como dice la palabra de Dios, en armonía, porque eso es de bendición y eso es delicioso para nuestro Dios. Hoy tengo una palabra para ti. Hoy tengo una palabra que yo sé que va a ser de gran inspiración, como lo ha sido para mi corazón. Va a ser de gran inspiración para ti, para tu familia, pero también para entender que tú tienes un propósito grande en la vida. Tienes un llamado superior para tu vida. Y quiero que vayamos, sin más preámbulo, vayamos rápido a la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a Colosenses en el capítulo 1, en el verso 27, tiene una palabra maravillosa. Dice la palabra de Dios así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, luchando según su poder, el cual obra poderosamente
en mí. Yo quisiera invitarte en esta mañana a que nos detengamos tú y yo en esta última frase que acabamos de leer. Y dice la palabra de Dios, dice, por el cual también trabajo, luchando según su poder, el cual obra poderosamente en mí. Hay poder delegado, hay poder del Espíritu Santo obrando poderosamente en ti y en mí. Y Pablo lo dice de una manera gloriosa, lo dice de una manera hermosa. Dice, yo trabajo, yo voy adelante, yo me esfuerzo en la gracia, yo estoy yendo adelante, yo estoy engranando, yo no me estoy quedando ahí a la mitad del camino, yo no me estoy quedando ahí en Harán, yo estoy yendo adelante, pero estoy yendo adelante porque sé que el poder de Dios obra en mí de manera poderosa. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué hermosa revelación! Tú y yo hemos sido bendecidos con el poder de Dios. Cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo nos selló, el Espíritu Santo nos apartó, el Espíritu Santo nos santificó, el Espíritu Santo nos apartó para un llamado superior, para un propósito superior. Esto es muy importante que lo apuntes. Esto es muy importante que lo tengas ahí en tus notas. Tú y yo hemos sido llamados para un propósito mayor que nosotros, para un sueño mayor que nuestros sueños, para un destino mayor que nuestro destino. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para llegar más alto de lo que nosotros creemos que podemos llegar. Tú y yo hemos sido llamados para servir, para entregar una vida a un propósito superior. Y es tan grande ese propósito que se requiere el poder del Espíritu Santo obrando en ti y en mí de manera poderosa para poder cumplir ese propósito, para poder ir adelante, para que ese propósito no se quede a medias, para que tu vida y mi vida no se quede ahí a la mitad del camino. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para tener este poder obrando en nosotros, este poder obrando poderosamente en nosotros para ir adelante, para no detenernos. Mira, me encanta en la palabra de Dios porque nos muestra la historia de un hombre que recibió un propósito mayor, un propósito superior. Dios lo llamó en un tiempo donde los filisteos estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Y ahí en ese tiempo la opresión era tan grande que Dios se mueve en misericordia y levanta a un juez. Este juez tenía un propósito mayor, tenía un propósito superior. Ese propósito era liberar al pueblo de esa opresión, liberar al pueblo de ese mal momento en el que estaba viviendo, de esas circunstancias adversas en las que estaba viviendo. Estamos hablando de Sansón. Ahora, Sansón, su propósito no era cumplir sus sueños, no era cumplir sus anhelos, no era vivir para sí. Su propósito era vivir para cumplir un propósito superior, un llamado superior. Vamos al principio de su historia. Vamos allá al libro de Jueces, al capítulo 13, en el verso 3. Dice así: había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y no de comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareno para Dios desde el seno materno. El niño será apartado para Dios desde el seno materno. Esta es una historia maravillosa. Y empieza esta historia con un llamado de Dios, donde Dios habla y dice: va a nacer de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa, va a nacer un niño.
Y este niño va a cumplir un propósito, va a ser apartado para un propósito, va a ser nazareno para cumplir un propósito mayor que él. Ahora, cuando estudiamos la vida de Sansón, entendemos que Sansón era una especie de superhéroe de ese tiempo. Sansón nació con poderes sobrenaturales. Sansón tenía una fuerza. La palabra de Dios describe que Sansón tenía una fuerza tal, era tan fuerte que su fuerza podía competir contra cientos y tal vez contra miles de hombres. Era un hombre fuertísimo, era una especie como de Superman de esa época, era una especie como de superhéroe de esa época. Sansón nació de una manera sensacional porque su nacimiento fue profetizado por el mismo ángel de Dios. Sansón nació con un propósito superior que era liberar al pueblo, pero Sansón nació habilitado, con los dones, con los talentos necesarios para poder cumplir esa misión, para poder ir adelante y poder liberar al pueblo de la opresión en la que estaba viviendo. Ahora, cuando estudiamos la vida de Sansón, es increíble, es sensacional ver cómo la vida de este Sansón arranca con una expectativa enorme, arranca con un varón capacitado, entrenado, preparado por Dios, con poder del Altísimo para cumplir ese llamado superior. Y nos emociona ver todo esto que Dios había puesto sobre Sansón, ver todo esto que Dios había puesto sobre este llamado para este varón. Pero cuando leemos la historia de Sansón, de repente nos damos cuenta que Sansón tuvo una vida desperdiciada. Sansón tuvo una vida total y absolutamente desperdiciada. Un varón con un llamado enorme, un varón capacitado para grandes cosas, un varón llamado por Dios para hacer grandes cosas, y fue un varón que fue presa de sí mismo, fue presa de sus emociones, fue presa de su egoísmo, fue presa de su carnalidad, fue presa de sus malas decisiones, fue presa de su ceguera espiritual. Desde muy al principio en su vida encontramos a Sansón tomando malas decisiones, encontramos a Sansón olvidándose de la palabra de Dios, olvidándose del plan de Dios para su vida. Desde muy al principio de su vida empezamos a ver a Sansón tropezándose, empezamos a ver a Sansón que a causa de sus malas decisiones era engañado, a causa de sus malas decisiones era atormentado. Empezamos a ver un desastre en la vida de Sansón, pero ese no era su llamado. Sansón no estaba llamado para que su vida fuera un desastre. Sansón no estaba llamado para que su vida fuera un desperdicio. Sansón no estaba llamado para fracasar con las parejas con las que se casó. Sansón no estaba llamado para terminar en una vida de derrota, en una vida de burla, en una vida terrible. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. Ese no era el llamado de Sansón. El problema es que Sansón era un hombre increíblemente fuerte físicamente. Era un hombre increíblemente fuerte, pero era un hombre increíblemente débil, porque era un hombre increíblemente expuesto a sí mismo, expuesto a sus emociones, expuesto a sus pasiones. Era increíblemente fuerte, pero al mismo tiempo era increíblemente débil. Tenía un carácter débil, tenía una determinación débil. Creo personalmente que este hombre se parece mucho a la cristiandad de este tiempo. Creo que este hombre, en muchos sentidos, se parece a la manera en la que muchos cristianos están viviendo el día de hoy su cristiandad. Cristianos que tienen dones y talentos maravillosos. De hecho, tenemos un mejor pacto que el pacto de Sansón. De hecho, tenemos más poder, dice la palabra de Dios, que el poder que tenía Sansón, porque es el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo obra en nosotros de manera poderosa. Dice que el mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos es el poder que está obrando poderosamente en ti y en mí. Tenemos una generación de cristianos que
que gracias a Dios en las circunstancias en las que vivimos en Casa de Oración, en las circunstancias que vivimos en esta parte del país, tenemos un montón de privilegios. Tenemos un montón de privilegios que tenemos que agradecerle a Dios, pero son privilegios que tienen que ver con acceso a educación, acceso a servicios, acceso a oportunidades, acceso a buenas escuelas, acceso a servicios médicos. Tenemos un montón de cosas que Dios nos ha dado, tenemos un montón de cosas que hemos recibido de parte de Dios para nosotros ser los Sansones de esta generación, para ser los Sansones que cumplan llamados superiores, para ser los Sansones que cumplan propósitos superiores. Sin embargo, de repente estamos tan envueltos en el día a día, estamos tan envueltos en lo que el mundo nos ofrece, estamos tan envueltos en lo que las emociones, los sentidos, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que a mí me conviene. Estamos tan metidos a veces en nosotros mismos que tenemos un cristianismo poderoso en su fundamento, un cristianismo poderoso en sus bases, un cristianismo poderoso en su esencia, pero de repente tenemos un cristianismo lleno de cristianos débiles en su carácter, cristianos que pueden pelear por buscar casa, o por buscar estudios, o por buscar trabajo, o por buscar escuela, pero pueden dejar a un lado el congregarse, pueden dejar a un lado el servir, pueden dejar a un lado el buscar de Dios con diligencia, pueden dejar a un lado el traer la palabra de Dios a sus casas. De repente tenemos cristianos que en algunos ámbitos de su vida son unos cracks como empresarios, son unos cracks como administradores, son unos cracks como amas de casa, son unos cracks para la cocina, son unos cracks para determinadas situaciones que tienen que ver con la vida diaria o que tienen que ver con el trabajo diario. Pero a veces esos cristianos son débiles o permiten la debilidad, porque cualquier cosa los enoja, cualquier cosa los enciende, cualquier cosa los apaga, cualquier cosa los desmotiva. Para unas cosas son cracks, pero para otras cosas, si los vieron feos, si les hablaron feo, si no les regresaron la llamada, si no les pusieron un mensajito en el WhatsApp, si no les pusieron like en el Insta, y de repente tenemos cristianos que están creciendo muy débiles en cuestiones que tienen que ver con la oportunidad que Dios nos da de enseñorearnos de nuestras emociones, de enseñorearnos de nuestros sentimientos, de enseñorearnos nuestros sueños, de enseñorearnos de lo que pasa en el mundo, de enseñorearnos de lo que pasa en las circunstancias, que no dejemos que nos dominen. Tenemos esa oportunidad de parte de Dios y a veces la desperdiciamos. Y a veces la desperdiciamos como la desperdició Sansón. A veces como cristianos entendemos la base fundamental, y en la base fundamental estamos arraigados, y en la base fundamental decimos: amo a Cristo, es mi Señor, es mi Salvador, y la iglesia, y le sirvo, pero nos la pasamos todo el tiempo amargados o estresados, o nos la pasamos en miedo, o nos la pasamos en preocupación, o nos la pasamos enfermos, o nos la pasamos esperando que algo mal va a pasar. De alguna manera, lo queramos reconocer o no, de alguna manera nos demos cuenta o no, nosotros mismos a veces somos el peor enemigo del cumplir ese llamado superior. A veces nosotros mismos somos el principal boicoteador de que nuestras vidas no cumplan un llamado superior, de que nuestras vidas no lleguen al lugar a donde Dios las llamó, de que nuestras flechas no den en el blanco al que Dios nos ha llamado. A veces somos nosotros mismos como Sansón, que teniendo todo a su favor, que teniendo todo eso de Dios, todo ese llamado, todo ese poder, todo ese tiempo y momento especial que Dios le había dado, de repente lo vemos desperdiciando su vida. A veces como cristianos
Dejamos que un mal hábito nos domine. A veces como cristianos no podemos dejar ese mal hábito que a lo mejor tiene que ver con el alcohol, a lo mejor tiene que ver con hablar malas palabras, de ser un grosero, a lo mejor no podemos romper ese vicio de querer fiesta, de querer reventón todo el tiempo. A lo mejor no podemos dejar ese vicio de la pornografía. A lo mejor no podemos dejar ese vicio de siempre estar pensando con doble sentido, de siempre estar buscando el albur. A lo mejor no podemos dejar de pensar en derrota. A lo mejor no podemos dejar de pensar en fracaso. Y entonces de repente queremos tirar la toalla, de repente nos queremos divorciar, de repente queremos decir ya no me voy a congregar, no me voy a cambiar de congregación, o de repente como cristianos vamos avanzando en la vida y nos dejamos dominar por las cosas. Amor, la palabra de Dios, parafraseándola, dice claramente que cuando yo me dejo dominar por algo, me convierto en esclavo de aquello para lo cual me dejé dominar. Y a veces tenemos cristianos que hemos sido llamados a libertad. La palabra de Dios dice, conocerás la verdad y serás verdaderamente libres. Y a veces tenemos cristianos que estamos viviendo una parte libre y una parte preso, porque por una parte tenemos un gran llamado, pero por otra parte de repente nos dejamos apresar de los celos, nos dejamos apresar de la envidia, nos dejamos apresar del enojo, nos dejamos apresar del pasado, nos dejamos apresar por la condenación o por esos malos hábitos. A veces nos dejamos apresar aún por nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos, en lugar de que los controlemos, en lugar de que tengamos esos pensamientos sujetos a la autoridad de Cristo, esas emociones sujetas a la autoridad de Cristo, de repente son como caballos desbocados las emociones, y de repente no lo vayas a agarrar en el momento ahí que está de pelos de punta, porque entonces no sabes cómo te va a ir. Amado, creo que como cristianismo tenemos este reto el día de hoy. El cristianismo de hoy tenemos este reto. Los cristianos de hoy tenemos este reto. Tú y yo tenemos este reto. Tenemos este reto de que tenemos un llamado superior, pero que el enemigo va a tratar de hacer todo para que tú y yo no cumplamos ese llamado. El enemigo va a tratar de hacer todo para boicotear nuestro llamado. Va a tratar de ponernos emociones negativas. Va a tratar de llenarnos de pensamientos torcidos. Va a tratar de llenarnos de negatividad. Ahora en medio de esta pandemia va a tratar de llenarnos de miedo. Va a tratar de llenarnos de preocupación. Y va a tratar de poner un freno a lo que Dios está hablando para nosotros, a lo que Dios está trayendo para nuestras vidas. Amado, tú y yo como cristianos tenemos este reto. Y el reto es de no quedarnos a la mitad. El reto es de no tener vidas desperdiciadas. El reto es de seguir adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo y cumplir ese llamado superior para el cual hemos sido llamados. Amado, tu vida y mi vida está llamada para un propósito más grande que nosotros mismos. Tu vida y mi vida está llamada para cumplir un anhelo superior, para cumplir un llamado y un propósito superior a nosotros mismos. Tú y yo somos parte de algo más grande que nosotros mismos. A mí esto me emociona, saber que Dios me ha llamado, saber que Dios me ha escogido para algo más grande que mis capacidades, algo más grande que mis sueños, algo más grande que mi tiempo, algo más grande que mis recursos. Dios me ha llamado para algo más grande, y eso más grande es la extensión de su reino, es la extensión de su gloria en esta tierra. Amado, tú y yo no podemos permitir que nuestra vida se quede a la mitad. Tú y yo como cristianos no podemos permitir que nuestra vida sea boicoteada ni por nosotros mismos. Tú y yo no podemos permitir como cristianos arrancar con toda la expectativa y de repente ser como Sansón, que desperdició su vida, que se quedó a la mitad del camino, que fracasó en tantos y tantos sentidos de su vida. Sobre la historia de Sansón en el libro de Jueces, quiero que nos enfoquemos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que nos enfoquemos en tres puntos esta mañana. Número 1, quiero que apuntes ahí, porque esto es importante para cumplir un llamado superior. Quiero que reconozcamos que Dios quiere bendecirte para que cumplas un propósito mayor a ti mismo. Dios quiere bendecirnos a fin de que tú y yo tengamos todo lo necesario y aún más de lo necesario para cumplir un propósito superior
a nosotros mismos. Desde hace varias semanas traigo este pensamiento y este sentimiento en mi corazón glorioso, donde veo a Dios moviéndose a nuestro favor, aún en circunstancias adversas, donde leo en la palabra cómo Dios se mueve a nuestro favor, cómo Dios se mueve para ayudarnos a cumplir ese propósito superior, aún en contra de las circunstancias. Hace unas semanas vimos cómo Sara quedó embarazada cuando no era su tiempo. Ya no era el tiempo de que Sara pudiera estar embarazada. El tiempo hablaba en su contra, las circunstancias hablaban en su contra, y Dios dijo: yo soy Señor aún del tiempo, y no importa que el tiempo esté hablando en tu contra, no importa que el tiempo esté diciendo que ya se pasó tu tren, no importa que el tiempo te esté diciendo que las oportunidades que has perdido, que no aprovechaste lo que tuviste. Hoy Dios te dice que Él restituye aún el tiempo. Él restituye aún el tiempo. Pero también me encanta en esta historia que estamos leyendo que para Dios no hay nada imposible. Vemos en el caso de la esposa de Manoah. La esposa de Manoah era estéril. Había un diagnóstico que decía: es estéril. Esta mujer no puede tener hijos porque es estéril. Pero no hay nada imposible para nuestro Dios. Dios quiso bendecir a la esposa de Manoah para que ella pudiera cumplir un propósito superior. Y ese propósito es que Sansón naciera y que Sansón pudiera ser ese libertador que el pueblo necesitaba. Amado, Dios mueve lo que tiene que mover. Dios cambia lo que tiene que cambiar. Dios transforma lo que tiene que transformar, a fin de que tú y yo podamos seguir adelante y cumplir ese llamado superior, ese propósito superior para nuestra vida. Dios irrumpe en la escena, y cuando Dios irrumpe en la escena, las cosas cambian. Amado, no importa el diagnóstico que esté dando el médico, no importa el diagnóstico que dé el tiempo, no importa el diagnóstico que dé las circunstancias o que dé la economía. Cuando Dios irrumpe en la escena, es porque Dios está trayendo su poder, está trayendo su revelación, está trayendo la gloria a tu corazón, a fin de que tú y yo entendamos que tenemos un propósito superior que cumplir. Amado, grábate esto en tu corazón, ahí en tu mente. Dios nos quiere bendecir para que podamos cumplir un propósito superior en Él, para que podamos tener un sueño superior en Él, para que podamos dar justo en el blanco, como flechas que van directo al blanco, que no se desvían y que cumplen el propósito para el cual Dios la llamó. Número dos, Dios quiere usarte para un propósito mayor que tú. Dios quiere usarte para un propósito mayor que tú. Esto es glorioso, porque déjame decirte algo. Dios pudo haber libertado al pueblo sin necesidad de levantar a Sansón. De hecho, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó lo que vemos y lo que no vemos. Dios los creó aún cuando no existíamos nosotros. Aún cuando el hombre no había tocado esta tierra, Dios ya estaba creando, Dios ya estaba preparando, Dios ya estaba haciendo cosas gloriosas, Dios ya estaba haciendo cosas maravillosas. Pero cuando el hombre, por la voluntad de Dios, es creado, cuando Dios pone sus manos ahí en ese barro y le da soplo de vida, cuando Dios trae del costado y da a esa mujer gloriosa, ahí en ese momento Dios decidió extender, hacer, traer su voluntad por medio de ti y de mí. Amado, sí, Dios lo puede hacer sin nosotros, pero Dios lo quiere hacer contigo. Dios lo quiere hacer contigo. Dios lo quiere hacer contigo y contigo y contigo y contigo también. Dios lo quiere hacer conmigo. Dios quiere usarte. Dios quiere decirte: tú eres una herramienta útil en mis manos. Tú eres estratégico, tú eres clave, tú eres poderoso. Que el mundo no te diga que estorbas, que el mundo no te diga que eres de un grupo marginado, que el mundo no te rechace, que el diablo no te condene, que tu pasado no te detenga. Tú y yo somos estratégicos en las manos de Dios, no importa cuál sea tu circunstancia. La esposa de Manoah era estéril y Dios dijo: me eres útil, vas a dar a luz.
me eres útil, vas a dar a luz. Lázaro estaba muerto y Dios dijo, me eres útil, vas a salir de la muerte. Y cuando vio al cojo le dijo, me eres útil porque vas a caminar. Y cuando vio al ciego dijo, me eres útil porque vas a ver. Amado, no hay estorbo, no hay descalificación, no hay ninguna situación que pueda decir que tú estás fuera, que tú no sirves, que tú no vales. Amado, hoy más que nunca tú tienes que entender de parte de Dios esta revelación que el Espíritu Santo nos está trayendo. Dios quiere hacerlo y lo quiere hacer a través de ti. Si hoy sigues respirando, si hoy sigues en esta tierra, si hoy sigues dándole para adelante, es porque, como dijo Pablo, en lo que leímos al principio, como dijo Pablo, es porque Él está trabajando, sabiendo que el poder de Dios obra poderosamente en ti. Amado, hay poder de Dios que quiere obrar poderosamente en ti. Es solamente Dios está buscando un corazón que diga, heme aquí, un corazón dispuesto, un corazón que diga, yo no voy a desperdiciar mi vida, no me voy a quedar a la mitad del camino, no voy a tener una vida echada a perder. Yo me voy a poner mi vida, voy a poner mis sueños, mis talentos, voy a poner todo a los pies de Cristo porque quiero cumplir el propósito por el cual Dios me llamó. Dios te puso a ti para grandes cosas. Tú estás llamado para grandes cosas. Estás llamado para sueños grandes. Papá, mamá, dile a tus hijos que están llamados para sueños grandes. Profetízales sueños grandes. No los detengas, no los frenes. Profetízales sueños grandes. Este es el tiempo de entender que tú y yo somos herramientas útiles y que Dios quiere hacer su voluntad por medio de ti y de mí. Número 3, pero Dios quiere que nos apartemos para Él a fin de representarlo a Él. Dios quiere que nos apartemos para Él a fin de poder representarlo a Él sin que nada estorbe, sin que nada contamine, sin que nada cambie. Fíjate cómo le dice el ángel del Señor, le dice, cuídate de que no bebas vino ni licor y de no comer cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza. No es que Dios sea un aguafiestas. No es que Dios no quiera que disfrutes la vida. Lo que Dios le está diciendo aquí es, no se mezclen con el mundo, no se mezclen con lo que el mundo ofrece, no se mezclen con los estándares del mundo. Aquí el licor, la sidra, representa los estándares del mundo, representa lo mismo que hacen todos. Pues si todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Dice, no, tú no eres así. Nuestro llamado como cristianos no es parecernos al mundo. Nuestro llamado como cristianos es darnos cuenta que nosotros estamos llamados para estar por encima a fin de que el mundo encuentre esperanza en Cristo. Tú y yo no estamos llamados para ser como el mundo. Dice la palabra de Dios que militamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Cuando le habla de que no coma cosa inmunda, se refiere que no coma de los cadáveres que eran inmundos, que no coma de lo muerto, que no coma de lo perdido, de lo que no era, de lo que no estaba permitido por Dios. Y aquí literalmente lo que se refiere literalmente es a no depender de las obras muertas. La semana pasada en la resurrección hablamos de lo que son las obras muertas, y las obras muertas son, la Biblia las describe como todas las obras que tú y yo hacemos para querer agradar a Dios, para querer ganarnos un beneficio de Dios, para decirle, Dios, yo voy a hacer esto, pero tú me tienes que contestar esta oración. Dios, si tú haces esto, yo voy a dejar de hacer aquello. Dios, si tú salvas esto, entonces yo me voy a comprometer con esto. La palabra de Dios dice que esas son obras muertas. La palabra de Dios dice que eso es religión, y Jesús lo explicó de una manera gloriosa. Le dice, no busques entre los muertos al que vive. Pero también le dice, no cortes su cabello, porque cuando todo el mundo veía a ese nazareno, cuando todo el mundo veía a Sansón con su cabello largo, decía, él es un apartado para Dios. Esto simboliza en este nuevo pacto, esto simboliza ese momento glorioso cuando tú y yo decidimos publicar nuestra fe. La salvación es un acto personal, es Dios y tú en la intimidad, Dios y tú cuando ahí vuelves tu corazón y dices, Señor Jesús, te necesito, me rindo a ti, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Ahí en ese acto personal
eres salvo. Pero también la palabra de Dios nos dice que hay un momento para reconocer a Dios públicamente, para reconocer la obra de Jesús públicamente, y ese momento es en el bautismo, en donde nosotros llegamos y decimos: a partir de hoy yo reconozco públicamente, familia, amigos, compañeros, todos los que están aquí, vean lo que yo hice en lo público, ahora lo voy a en lo privado, ahora lo voy a hacer en lo público. Yo reconozco que mi vida pertenece a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador por la eternidad. La vida del cristiano es una vida que debe notarse. No es tanto estar diciendo: yo soy cristiano, aquí está el cristiano, aquí, mira, vean, aquí hay un cristiano. Amado, la vida del cristiano es una vida que se nota, es una vida que se vive, es una vida como cuando aquellos escribas y fariseos veían a Jesús, decían: chispas, este habla como quien tiene poder, este habla como quien tiene autoridad. Cuando en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia se empieza a reunir, ellos sabían que algo pasaba ahí. Ellos sabían que había explosión de gloria en ese lugar. Por eso claramente la palabra de Dios nos muestra que tú y yo hemos sido llamados para ser como Cristo en esta tierra, para hacer las obras de Cristo en esta tierra, para representar las obras de Cristo en esta tierra. Juan 14:12 me encanta, dice: en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Amado, qué preciosa revelación tenemos de saber que Dios no solamente nos dio un llamado superior, no solamente nos dio un propósito superior, Dios no solamente nos bendijo, nos dio las herramientas para cumplir ese propósito superior, Dios nos dio en la autoridad delegada, nos dio la bendición delegada para poder venir y decirle: papá, necesito, papá, en el nombre de Jesús, necesita a tu hijo, papá, por los méritos de Jesús, para representarte en esta tierra, papá, tu hijo está clamando, papá, tu hijo te está buscando, papá, tu hijo está intercediendo, y dice la palabra de Dios: y yo lo haré. Pidan y reciban, oren, clamen y van a recibir, porque ese es el derecho de los hijos. Ahora, la historia de Salomón, la historia de Sansón, la historia de Sansón comienza a descomponerse muy rápidamente. Comienza a descomponerse muy rápido, porque lo primero que leemos de él es que van a ser el niño va a ser nazareno y va muy bien. Inmediatamente después, lo que empezamos a leer de este varón es que se convierte en un varón imprudente, es que se convierte en un varón egoísta, se convierte en un varón que empieza a causar dolor a los demás, es un varón que sus emociones lo empiezan a arrastrar, que sus deseos lo empiezan a dominar, es un varón que físicamente era muy fuerte, pero lo que vemos de él en la palabra de Dios es que sus emociones lo hacían ser una persona muy débil. Sansón representa, como lo hemos venido compartiendo, a la sociedad de hoy, a la sociedad que dice: lo veo, lo quiero, lo hago, lo tomo, así lo quiero yo, así me gusta a mí. Si a mí me gusta, nadie me puede decir que no. Si a mí me acomoda, los demás háganle como quieran. Es mío, es mi cuerpo, es mi vida, se trata de mí. Y las consecuencias son terribles. Creo que el reto que tú y yo tenemos como cristianos en este tiempo es vivir nuestra cristiandad de una manera práctica, entender que tenemos un llamado grande, entender que tenemos un llamado superior, entender que tú y yo estamos en esta milicia, estamos en este ejército de Dios para cumplir un llamado superior, y ese llamado no es vivir por nosotros mismos, no es vivir para satisfacernos, no es vivir para darnos gusto, no es vivir para nosotros. Tenemos un llamado superior y un propósito superior que vale la pena vivir. Amado, tú y yo no estamos llamados para ser marionetas de las emociones, de las circunstancias, de los diagnósticos, de la pandemia, de la crisis. Tú y yo no estamos llamados para eso. Tú y yo estamos llamados para ir adelante. Sansón terminó siendo una burla. Terminó siendo una burla para los enemigos. Terminó ciego en lo natural y ciego en lo espiritual.
Sansón se dejó dominar por todos y por todo. La última escena de la vida de Sansón en la palabra de Dios dice así, en el capítulo de Jueces, en el capítulo 16 dice así: entonces Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Sansón palpó las dos columnas de en medio sobre el que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que mató durante su vida. Pudiéramos quizá concluir que tuvo un final feliz, que cumplió con su propósito, porque su propósito era libertar al pueblo de los filisteos y lo cumplió. Pero esta despedida de la palabra de Dios de Sansón es una despedida más bien triste. Es una despedida donde vemos a un hombre con su vida desperdiciada. A un hombre con su vida desperdiciada, a un hombre con una plenitud gloriosa, muriendo joven, muriendo hecho una burla, muriendo lastimado, muriendo con ceguera física y ceguera espiritual. Vemos un desperdicio de hombre. Y quiero decirte algo, ahí en ese momento está ahí Sansón contra las dos columnas y clama a Dios, y Dios lo escucha. Y qué tremendo que Dios lo haya escuchado, y qué tremendo que Dios haya contestado esa última oración de Sansón. Pero déjame decirte algo, no necesitamos que las cosas se echen a perder para corregirlas. No necesitas que las cosas se echen a perder para empezar a clamar a Dios. No necesitas que tu matrimonio ya esté al borde del divorcio para empezar a clamar a Dios. No necesitas que tu economía esté quebrada para empezar a clamar a Dios. No necesitas que tus hijos ya estén perdidos y no quieran saber nada de Dios para empezar a clamar a Dios. Tú y yo tenemos un don maravilloso, un llamado maravilloso en el Espíritu de poder ser entendidos. De poder ser entendidos y caminar correctamente, de poder ser entendidos y para poder enderezar el camino por el Espíritu Santo cuando nos estamos yendo para otro lugar y nos estamos equivocando. Amado, qué tremendo es saber que ciertamente hay misericordia en el último suspiro, que ciertamente hay gracia en el último suspiro, pero que no era necesario que su vida se echara a perder. No era necesario que Sansón echara a perder su vida para tener que clamar en el último suspiro, para tener que clamar en el último aliento. Amado, antes de que lo echemos a perder, es necesario recordar que tú y yo tenemos un llamado superior, que Dios nos quiere bendecir para ese llamado, que Dios nos quiere utilizar para ese llamado y que Dios nos está habilitando para cumplir ese llamado, que el poder del Espíritu Santo está obrando poderosamente en ti y en mí para que tú y yo podamos cumplir ese llamado. Amado, muchas familias, muchas vidas, muchas familias, muchas vidas invierten más tiempo, invierten más recursos, invierten más emociones en tratar de arreglar algo que esté echado a perder, en lugar de haberlo cuidado en su momento, en lugar de haberlo cultivado en su momento. Están tratando de solucionar cuando ya se echó a perder. Y qué bendición que tenemos gracia, qué bendición que tenemos misericordia, qué bendición que Dios extiende sus manos para bendición. Qué enorme privilegio es saber que podemos clamar a Dios y Él responde. Y aun cuando nos estamos ahogando, a Él de ahí nos saca. Y aun cuando nos estamos muriendo, Él de ahí nos levanta. Y aun cuando nos estamos divorciando, Él de ahí. Pero amado, Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para cumplir un propósito superior, para tener un llamado superior, para que nuestra vida sea una vida de victoria, para que nuestra vida sea una vida de gloria, no para que nos dediquemos todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestra economía, nuestro todo a tratar de arreglar un problema.
cuando lo pudimos haber arreglado a tiempo. Cuando lo pudimos haber arreglado a tiempo. Muchas veces encontramos tiempo para arreglar algo, pero no encontramos nunca tiempo para hacerlo bien. Muchas veces queremos arreglar algo cuando ya está echado a perder o está a punto de echarse a perder. Pero cuando tuvimos la oportunidad de cultivarlo, cuando tuvimos la oportunidad de valorarlo, cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo crecer, nunca había tiempo. Siempre había algo más que hacer: el trabajo, la escuela, la economía, la situación, el entrar, el salir, el venir, el bajar, el aquello, el otro. Amado, ¿qué estamos el día de hoy descuidando en nuestra vida? Aquí, o quizá preguntando de otra manera, ¿a quién estamos descuidando hoy en nuestra vida? ¿Qué estamos desperdiciando? O quizá preguntando de una manera diferente, ¿qué no estamos valorando hoy que mañana vamos a extrañar? ¿Qué no estamos sembrando hoy que mañana vamos a esperar cultivar, y cuando vayamos a ese cultivo y no lo veamos ese cultivo, nos vamos a dar cuenta que nunca tuvimos tiempo para sembrarlo? ¿Qué estamos permitiendo que hoy se eche a perder en nuestra vida? ¿Qué estamos permitiendo que hoy se interponga en ese llamado superior que tú y yo tenemos? Amado, ciertamente Sansón encontró gracia y perdón, pero no necesitas, como te lo he dicho hasta el momento, no necesitamos tener que esperar hasta el último aliento para en ese último momento decir: me arrepiento, me equivoqué, no hice, no cuidé, no aproveché, no. Hay áreas donde claramente Dios nos ha dado superpoderes en Cristo. Hay áreas donde claramente tú y yo somos poderosos en Cristo, porque el poder de Dios está obrando poderosamente en ti y en mí. Pero en esta tarde hagamos un tiempo para reflexionar y pensemos en un momento esas áreas donde Dios me está llamando, esas áreas donde Dios me dio dones, esas áreas donde Dios me dio talentos, donde Dios me dio el privilegio de servir. Esas áreas están hoy siendo multiplicadas, están hoy siendo llevadas al cumplimiento de ese propósito superior, o están sucumbiendo al enojo, o están sucumbiendo al estrés, o están sucumbiendo a la presión, o están sucumbiendo a la desmotivación, o están sucumbiendo a que tengo un mal carácter, o están sucumbiendo a que me enojo de todo y soy de chispa corta. Hace unos domingos hablamos de seguir a la meta, de no quedarnos a la mitad del camino. Filipenses 13:3 dice: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Amado, estamos saliendo de tiempos de pandemia por los méritos de Cristo. Es un buen momento para revisar nuestros caminos. Es un buen momento para dejar el modo pandemia atrás, el modo miedo atrás, el modo envidia atrás, el modo celos atrás, el modo egoísmo, el modo mal carácter, el modo chispa corta. Es un gran momento para decir: Dios, yo hoy entiendo que tú me llamaste a algo superior, y ese llamado superior tú me has escogido, tú me has bendecido, tú me has capacitado. El poder del Espíritu Santo actuó poderosamente en mí. Por eso hoy estoy decidido a ir adelante, a cumplir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Yo no voy a echar mi vida a perder como lo hizo Sansón. Yo no voy a permitir que mi matrimonio se eche a perder, que mi iglesia se eche a perder. Yo no voy a permitir que mis hijos se pierdan. Yo no voy a permitir que mi vida esté ahí presa del alcohol, presa del enojo, presa de la pornografía. Yo no
no voy a permitir que mi matrimonio esté al borde del abismo, al borde del divorcio. Yo no voy a permitir que mi vida esté al borde del enojo, siempre encendido, siempre de malas, siempre quejándome de todo. Yo no voy a permitir que mi vida sea una vida de un mal agradecido. Yo no voy a permitir que mis sueños boicoteen los sueños de Dios en mí. Yo no voy a permitir que mi propósito boicotee el propósito de Dios en mí. Amado, tú y yo tenemos dones y talentos, y Dios quiere que tú y yo hoy nos levantemos y multipliquemos esos dones, que seamos intencionales y que no permitamos que se eche a perder aquello que Dios nos entregó. No permitamos que se eche a perder la vida, porque quizá Manoah y su esposa en algún momento debieron haber puesto en disciplina a ese joven. En algún momento debieron haberle dicho: Sansón, esto está mal. Y en algún momento, pero dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y él va a seguir la palabra si tú lo instruyes en la palabra de Dios. Amado, no dejemos que los dones, los talentos y las cosas maravillosas que nos ha dado Dios se echen a perder porque estamos distraídos, se echen a perder porque estamos viendo al mundo, se echen a perder por nuestro carácter, se echen a perder por nuestro pasado. No lo permitamos. Hoy es un buen momento de hacer los ajustes que tengamos que hacer. Vamos a salir de la pandemia, y en Cristo tenemos que salir mejor. Vamos a salir de la pandemia porque Cristo venció a la pandemia en la cruz. Pero, amado, tenemos que salir mejor en Cristo de cómo entramos. Tenemos que aprender a valorar, a agradecer. Tenemos que aprender a seguir adelante. Amado, este es un buen momento para reflexionar. Y para reflexionar de una manera, no de una manera religiosa ni de una manera teológica. ¿Cómo vamos a vivir nuestro cristianismo a partir de hoy? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida de fe a partir de hoy? ¿Cómo vamos a vivir con la revelación de saber que el poder del Espíritu Santo está obrando poderosamente en nosotros? ¿Cómo vamos a vivir con la revelación de saber que Dios te escogió para un propósito mayor, que Dios te quiere usar a ti, que Dios te habilitó, que Dios te capacitó? ¿Cómo vamos a vivir a partir de hoy? Y, amado, hoy es un buen momento para que todas esas cosas, de manera práctica, esas cosas que a lo mejor ya empiezan a dar síntomas de que se están echando a perder, que a lo mejor ya empiezan a acercarse a su fecha de caducidad, que a lo mejor ya empieza a verse ahí el honguito. Amado, este es el momento. No esperes a que se eche a perder. No esperes a que estés al borde de la muerte, al borde del divorcio. No esperes a que estés al borde del alcoholismo, a que estés preso en la pornografía. Este es el momento. Este es el momento de levantarnos en Cristo y decir: yo dejo todo atrás, porque voy a Cristo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Ahí en tu lugar es el momento de que te pongas de pie. Ahí en este lugar de que digas: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que te levantes en fe a decir: esos dones, esos llamados, esos talentos superiores que Dios me ha dado, hoy los recibo, hoy los abrazo, hoy los valoro. Y a partir de este momento no voy a permitir que nada de la buena voluntad de Dios, nada de la buena palabra de Dios, nada de los buenos dones ni de los buenos talentos que Dios me ha dado, que nada se eche a perder. No voy a permitir que nada llegue a su fecha de caducidad. No lo voy a permitir. A partir de hoy me levanto como un hijo de Dios, como una hija de Dios, a ser entendido que tengo un llamado superior, un propósito superior, y que el poder de Dios, que está obrando poderosamente en mí, me capacita para ir adelante en fe, para ir adelante en victoria. Mi vida no se va a quedar a la mitad del camino. Mi matrimonio, mis hijos no se van a quedar a la mitad del camino. Mi economía no se va a quedar a la mitad del camino. Mi iglesia no se va a quedar a la mitad del camino, porque yo soy un llamado por Cristo para dar en el blanco. Aleluya, aleluya. Rápidamente déjame orar por ti. Si hay cosas que ya se echaron a perder, ya te divorciaste, o ya parece que ya no hay solución, o parece que ya el diagnóstico no tiene vuelta de hoja. Amado, Sansón ahí alcanzó gracia, ahí alcanzó misericordia en el último suspiro, y Hoy te digo de parte de Dios, hay gracia y misericordia para ti. Si algo ya se echó a perder, hoy levántate ahí en tu lugar. Hoy levanta tu corazón y dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por haber permitido que ese don, que ese talento, que ese hijo, ese matrimonio, esos papás, ese ministerio se echara a perder. Y perdóname porque no fui un buen administrador, pero hoy vengo y clamo a ti, porque yo sé que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.
llega y tú restituyes y tú rehaces y tú haces que las cosas viejas nunca más vuelvan a ser para lo nuevo. Hoy decido levantarme en la fe de saber que tú eres un Dios que restituye, que llamas de lo al muerto a que viva. Y hoy en el nombre de Jesús, eso que estaba echado a perder, con un diagnóstico de echado a perder, con un diagnóstico de muerto, hoy en el nombre de Cristo Jesús lo llamo a vida por los méritos de Cristo y lo voy a multiplicar para la alabanza de la gloria de Cristo. Déjame terminar haciéndote esta invitación de fe. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es un maravilloso momento de que puedas venir y decirle: Señor Jesús, yo hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que tú moriste en la cruz y pagaste lo que a mí me correspondía pagar, que resucitaste al tercer día y que hoy Jesús es el único camino para llegar a Dios. Te recibo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Haznos saber por medio de las redes que recibiste a Cristo. Queremos ayudarte, queremos acompañarte. Y a ti, iglesia, te digo, ya pronto nos vamos a reunir, ya pronto vamos a estar juntos, ya pronto vamos a poder tener la oportunidad de poder tomar este privilegio, de poder tomar este don que se llama iglesia, de poder tomar esta caricia de Dios que se llama congregarnos para una vez más estar juntos alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores por toda una eternidad. A su nombre sea toda la gloria. En el nombre de Jesús estamos despedidos.